Queridos hermanos, estamos celebrando este lunes de la sexta semana de Pascua. Vamos a leer el texto del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto del Evangelio que acabamos de escuchar del evangelista San Juan nos presenta algunos aspectos que podemos meditar para ayudar a nuestra vida interior, a nuestra vida espiritual. En primer lugar, Jesús nos habla de la Santísima Trinidad, habla del Paráclito y habla del Padre. Recordemos que la Santísima Trinidad es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, una sola esencia, una sola naturaleza divina y tres personas, tres hipóstasis, el término griego. Estas relaciones trinitarias que son del seno de Dios solamente las conocemos por revelación divina. Dios es el que nos ha revelado, el Hijo es el que nos ha revelado cómo se dan estas relaciones. De hecho, Jesús le anuncia a los apóstoles que Él vuelve al Padre y desde el Padre enviará al Espíritu de la verdad que proviene del Padre. O sea que es el seno de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la misma esencia divina en tres personas distintas. Esto también nos ayuda a comprender cuando Jesús dice: quien me ve a mí, ve al Padre, porque Jesús es uno con el Padre y es uno con el Espíritu Santo. Y es necesario que Él se vaya para que pueda venir el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que va a iluminar a los apóstoles para que comprendan en profundidad el misterio de la redención, el misterio de la cruz. Pero hay otro aspecto que también desarrolla el Evangelio que acabamos de escuchar, y dice que Jesús, después que les promete el Espíritu Santo, les dice a sus apóstoles que era necesario que les anunciara estas cosas para que no se escandalicen. Recordemos que el escándalo, la palabra escándalo, es piedra de tropiezo, es algo que impide seguir mi camino. El escándalo es algo que entorpece mi caminar, que me obstruye ese circular hacia cierto punto. ¿Y en qué sentido nos dice Jesús que esto que nos avisa nos puede escandalizar? Y lo añade seguidamente. Dice: serán echados de las sinagogas, más aún llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Esto nos puede escandalizar, que de pronto seamos odiados por el nombre de Jesús. Esto puede significar una piedra de tropiezo en nuestro avanzar en la vida espiritual, porque, como comentábamos en estos días, nadie quiere ser odiado, todos deseamos ser amados, ser queridos, y de pronto que el que nos persigan, que el que nos ataquen, puede significar en nuestra vida decir: bueno, ¿será esto lo que Dios quiere? ¿Realmente este es el camino que Dios quiere que yo transite? Y Jesús nos lo dice claramente. Él nos anuncia que vamos a ser perseguidos y que tenemos que evitar el escándalo. Pensemos, tal vez los tiempos que hoy nos tocan vivir, no hay una persecución abierta
explícita, pero sí hay una persecución encubierta, y eso no lo podemos negar. En este último tiempo se han dado un montón de permisos para hacer distintas actividades, cada vez más permisos en este ambiente de pandemia. Primero actividades económicas más esenciales, más importantes, últimamente ya salidas recreativas, y sin embargo, para lo que es el culto, para la participación de la Santa Misa, que para los cristianos es algo esencial, algo importantísimo, no se han dado permiso. No podríamos decir que sea una persecución, pero sí vemos que a veces los gobiernos tienen otras prioridades, y en esas prioridades Dios no existe. Se lo cita a Dios, se habla de Dios, pero no sé si es el mismo Dios que nosotros adoramos. Ese Dios que exige de nuestra parte un culto, y un culto que se ofrezca como Él merece. No es lo mismo que yo llame a una persona que esté personalmente con esa persona. Puedo hablar con una persona y hablamos por teléfono y podemos saludarlo, pero es distinto cuando lo hacemos personalmente, y en nuestra relación con Dios pasa lo mismo. Evidentemente, en esta situación compleja viene bien rezar en casa, hacer una comunión espiritual, ofrecer interiormente la posibilidad de ir a la Santa Misa, pero no es lo mismo. No es lo mismo que recibirlo a Jesús sacramentalmente. No es lo mismo que venir al templo y participar en la Santa Misa, escuchar las lecturas, recibirlo a Jesús en la Eucaristía. Jesús nos previene para que no nos escandalicemos, para que no nos desanimemos, ni tampoco para que tal vez nos vayamos al polo opuesto. Recordemos que la virtud de la fortaleza tiene dos aspectos. El primer aspecto es la resistencia, resistir cuando nos ataca. Esto es propio del cristiano, es propio de los mártires. Los mártires han resistido con valentía las pruebas, el dolor, el sufrimiento y sobre todo la muerte. El segundo aspecto de la fortaleza, esperemos que en ninguna circunstancia lo tengamos que poner en práctica, pero confiados en Dios, sabemos que Él es el que nos va a iluminar, y principalmente confiados en el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que es el que nos va a iluminar para saber qué hacer, en qué momento actuar o no actuar, qué decir o qué no decir, pero siempre confiados en Dios, puestos en sus manos, sabiendo que es el Señor que permite estas circunstancias. Y si Jesús nos anticipó que podríamos ser perseguidos, como lo fue a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia en muchas ocasiones, no nos preocupemos, dejemos todo en sus manos, recemos especialmente por aquellos que tienen la potestad para decidir, para que Dios los ilumine, para que Dios les haga conocer la verdad, porque esa es la verdad que nos hará verdaderamente libres. Veamos también por todas las personas que están sufriendo, por todos aquellos que están solos, para que también el Señor y la Virgen les concedan las gracias que más necesiten. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.